noches, les doy la bienvenida a este espacio de conversación, de reflexión y sobre todo de aprendizajes. Salud para el Alma es una oportunidad que nos ofrece la Secretaría de Salud de Antioquia y la Gobernación de Antioquia para que juntos aprendamos los básicos conocimientos sobre salud mental y emocional de la mano de profesionales que aceptan la invitación, de personas que nos prestan su vida para contarnos aquí historias y de televidentes que nos llaman a compartir sus aprendizajes, sus preguntas, sus dudas, sus alternativas de solución, porque este tema de la salud mental y de la salud emocional nos pertenece como nos pertenece la piel, como tenemos este cabello, los ojos. Necesitamos concentrarnos en la mente, en el alma, qué nos está pasando, qué estamos sintiendo. Por eso me alegra mucho estar con ustedes esta noche y darle la bienvenida a un médico psiquiatra muy querido en este programa. El año pasado tuvimos varios espacios de conversación, recibió muchos piropos de las televidentes. Vamos a ver hoy cómo le va. El doctor Camilo Andrés Agudelo Vélez, es médico psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Administración en Salud Universitaria del CES, certificado en terapia dialéctica conductual en el Instituto Lineán, y trabaja en el Hospital Mental de Antioquia, atiende urgencias y tiene muchas historias para contar todos los días. Gracias, doctor Camilo. Gracias, Lili, por la invitación y muchas gracias a los televidentes que esta noche están conectados en este espacio que no en vano es a esta hora, justamente para despejar el alma y ocuparnos de otras cosas que quizás en el día no lo podemos hacer. Esta es una hora para dedicarnos a este espacio. Bueno, y ustedes nos pueden llamar de manera rápida, en directo, pueden marcar el 232-4604, el 018-000-515015, si quieren conversar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los ataques de pánico. Si bien el trastorno de ansiedad, el de depresión, tienen muchos pedacitos y muchos momentos en la vida, quisimos parar un momentico en entender qué es el ataque de pánico, porque varias personas nos lo han reportado a la línea telefónica. Recuerden que además tenemos una línea telefónica que soporta este programa y todo el trabajo que tiene la Gobernación de Antioquia, que también se llama Salud para el Alma y se hace con un equipo del Living Lab de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, un equipo de profesionales, de psicólogos y a veces algunos psiquiatras que van conversando. Ellos nos pasaron los temas que más les están apareciendo y el tema del pánico, los ataques, el desespero, el no saber qué pasa con mi vida, que se me va la respiración, nos lo reportaron frecuentemente. Entonces vamos a conversar hoy de ese tema. Es clave detenernos un momentico en el pánico. Perfecto, entonces digamos que el panel o el espectro mejor de los trastornos de ansiedad implica pues muchas manifestaciones clínicas y uno de ellos, el que generalmente suele ser muy estruendoso porque genera muchos síntomas físicos, es justamente los ataques de pánico. Y ese va a ser el tema entonces que vamos a trabajar esta noche, en entender por qué nuestro cuerpo se manifiesta cuando las emociones están haciendo de las suyas también. Porque a veces pensamos que las emociones están desconectadas del cuerpo y por supuesto que no es así. No estamos aparte, o sea, la cabeza no está por fuera así como en otro lado. Ni el alma, ni el nada. espíritu, ni mucho menos la mente están fuera del cuerpo. Somos un único elemento que obviamente tiene unas manifestaciones físicas y el pánico posiblemente sea el trastorno mental que tiene las mayores manifestaciones físicas si lo comparamos con otras enfermedades. Bueno, quiero saludar y aprovechar a las personas que nos están viendo. Sé que nos están viendo en Cali, en Cartago, en Buenaventura, en Popayán, que nos están sintonizando en Bogotá, en Santander. De Santander nos ven en Cúcuta, en Chinácota, en Pamplona, en Bucaramanga. Nos han reportado en la costa atlántica, también en Cartagena, en Barranquilla y por supuesto en toda Antioquia, en los 125 municipios. Les damos la bienvenida. Este programa es para ustedes. Y quiero saludar a la psicóloga que nos acompaña de la Universidad de Antioquia, de ese equipo de trabajo que está ahí, que es de Salud para el Alma, a la doctora, a la psicóloga Susana Rúa Álvarez, que ha estado con nosotros en otros programas. Susana, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por este espacio y por este tema tan importante que aprovecho para contarles. El 40% de nuestras llamadas en lo que va de la semana han sido relacionadas a la ansiedad. El pánico hace parte como de este espectro de la ansiedad. Bueno, ¿y qué tal han sido esas llamadas? Se ha movido mucho la línea, Susana, en esta época, porque diciembre empieza a mover ya un montón de emociones, de sensaciones, esta presión del balance y de qué voy a hacer el año entrante, se genera muchas preguntas. Sí, en el transcurso de la semana llevamos 63 llamadas, el día de hoy hemos tenido 14 y bueno, con el programa esperamos también incentivar a las personas a que sigan comunicándose a la línea de atención en salud mental para que podamos orientarlas.
Bueno, yo les quiero decir que Susana va a estar ahí, que varias profesionales van a estar si ustedes marcan la línea 540-7180 o 018-413-838, que es la línea telefónica en donde está Susana, está ya contestando en la línea de Salud para el Alma. Y los primeros teléfonos que les di es para conversar aquí en el programa de televisión. Es decir, tienen las dos alternativas. Y si quieren es por redes sociales, pues entonces entran al Facebook de Teleantioquia, al de la Gobernación de Antioquia, al de la Secretaría de Salud, y allí la psicóloga María Araceli Guerrero va a estar atendiendo también. O sea, que no hay escapatoria, por donde usted quiera, no quiere que nosotros nos demos cuenta quién es, no hay ningún problema, llama a la línea o escribe por redes sociales, porque esa es la idea con el programa, que ustedes tengan múltiples alternativas para darle salida a eso que están sintiendo. Entonces Susana va a estar por allí y vamos a estar entrando y saliendo y nos va a ir contando cómo le va con las llamadas. Para iniciar entonces, ¿qué es el pánico? ¿Cómo aparece un ataque de pánico? Bueno, entonces la definición clásica de un ataque de pánico está dado básicamente por una palabra clave que se llama paroxístico. Y eso, que suena bastante raro, es simplemente decir que de manera espontánea, no necesariamente tiene que ocurrir un estímulo. Puede estar viendo televisión, puede estar durmiendo, puede estar cenando, puede estar en una conversación muy tranquila y muy fluida, y de manera espontánea, sin un desencadenante específico, aparecen unos síntomas físicos muy especiales que van a manifestar o que van a alarmar al cuerpo como si estuviera ocurriendo un peligro. O sea, el cuerpo se estresa, se asusta, se puede parar la respiración. El cuerpo se prepara como para entendiendo algo, que fuera a ocurrir una amenaza. Como y algo. esa amenaza no es una amenaza real, sino que es una amenaza que nuestro cerebro interpreta como que fuese real, cuando en realidad no está ocurriendo como tal. Entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo se va a preparar como para huir, aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces nuestro corazón empieza a acelerar más rápido y eso se llama taquicardia. Es lo que comúnmente las personas empiezan a sentir en su pecho, el corazón como que se quiere salir. Aumenta la frecuencia respiratoria porque necesitamos que entre más oxígeno a los músculos. Porque claro, si el cuerpo se prepara para salir en una huida corriendo, exactamente, si tuviéramos que correr, nos tenemos que dotar de todas las habilidades biológicas para hacerlo. Entonces la frecuencia respiratoria aumenta y empezamos a respirar de manera superficial. Esto es muy clave porque ahorita cuando hablemos también del manejo vamos a ser muy enfáticos en que este es uno de los principales elementos terapéuticos que tiene que ver con la respiración. Es típico que cuando uno tiene un ataque de pánico la respiración empieza a ser muy superficial y rápida. Entonces es como jadeando, parecido como cuando los perros están corriendo, algo así empieza, entonces la respiración no alcanza a hacer el flujo de oxígeno que normalmente necesitamos que haga y esto hace que el paciente sienta un desespero mayor. Pueden ocurrir sudoración en las manos o en sudoración en el resto del cuerpo, sentir que las manos o los pies o los labios empiezan a encalambrar, lo que conocemos como parestesias, que es una sensación de hormigueo. Con cosquilleo por todo el cuerpo. Un cosquilleo en el cuerpo que está relacionado con los cambios de la circulación que se está redistribuyendo en el cuerpo y empieza a percibirse de eso. Y hay otro elemento muy crítico que tiene que ver con lo que el paciente piensa. Hay unos pensamientos característicos que son típicos y para nosotros son claves para hacer el diagnóstico. El paciente siente o percibe, piensa tres cosas. Uno, que se va a volver loco. Dos, que va a perder el control de la situación. O tres, que se va a morir. La intensidad de los síntomas, Lili, es tan alta que los pacientes consultan a urgencias orgánicas, no van al psiquiatra. Sino que de una vez me estoy muriendo. Sino que van a urgencias porque tengo un infarto, porque tengo un SB, tengo un accidente cerebrovascular, tengo una cosa tan grave que me tengo que ir para urgencias. ¿Cuál es el lío con el trastorno de pánico? Que dura minutos. ¿Sí? Digamos que el pico máximo de la intensidad de los síntomas es alrededor de unos 10 a 15 minutos. A veces cuando llegan a urgencias ya no tienen nada. Entonces los devuelven como aquellos simuladores o como aquellos pacientes que no tienen nada, que son consultadores crónicos y que en realidad no tienen ningún elemento, y después de muchos estudios, incluso tardíamente llegan a psicología o a psiquiatría para que puedan ser atendidos. Pero generalmente los pacientes con pánico son primero estudiados por el cardiólogo, por el neurólogo, hasta por el epileptólogo, tratando de descartar que tenga algún trastorno físico, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un evento agudo de ansiedad que se caracteriza por esa hiperactivación del sistema. Bueno, ya nos llama en la línea telefónica del programa de televisión Marco Arcila desde Buenos Aires. Marco, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Desde este programa un saludo a esos dos grandes profesionales, a ti, excelente profesional, una linda dama y presentadora de la televisión, de estos programas regionales. Muchas gracias, don Marco. A ver, hombre, estamos viviendo y nuestro país
una sociedad enferma, una sociedad que carece de fe, ¿cierto? Y de ayuda espiritual, se han perdido muchos valores. Y lamentablemente todos estos trastornos a nivel mental, a nivel neurológico, están conllevando cada día más de que estas personas, estos seres tan queridos, jóvenes, adultos, estén terminando en un estado depresivo y llegando a la muerte. Entonces, yo creo que no se está haciendo la tarea de raíz entre Estado y familia. Y acordémonos de una frase de Hipócrates, célebre de la medicina también, de esas veces, frase que dice: si aceptas la causa de tu enfermedad, entonces nosotros estaremos dispuestos a ayudarte. Entonces, Bueno. yo creo que la familia y el Estado tienen que trabajar íntegros. Y también, decirle también que hace falta más profesionales a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico para atender. Sí. Es que es mucha la demanda de estos enfermitos que empiezan con un estado de ansiedad, en un estrés, y llegan a un estado crítico de depresión que los conlleva a tomar decisiones brutales, como es el suicidio, la muerte. Sí, don Marco, muchas gracias. Los felicito por este excelente programa y Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Marco, por ese llamado de atención. Lo conversábamos antes de empezar el programa sobre la necesidad que tenemos de tener más psiquiatras y de tener más psicólogos en este ejercicio. Queremos conocer la historia. Tenemos una paciente, una mujer valiente que quiso contarnos su historia. Ella es Clara López, arquitecta constructora, que aceptó contarnos cómo le empieza su ataque de pánico, cómo se da cuenta y qué desencadenó y el proceso que ha vivido a partir de esa situación. Clara López es una arquitecta constructora, feliz y enamorada de su trabajo. La segunda de 2 hijos, vivo sola, pero tengo una excelente relación con mi papá y con mi mamá. Vivo muy pendiente de ellos de mí. Mi único hermano no vive en Colombia, pero también somos muy unidos. ¿Cómo aparece el pánico en tu vida? Así, de la nada. O sea, un día estaba muy bien, pasé muy bien mi día y por la noche iba manejando y dejé de respirar. O sea, yo como que el aire no funciona, abrí ventanillas, sacaba la casa por la ventanilla en la autopista, hasta que me di cuenta que efectivamente yo no estaba respirando y el corazón se me aceleró del todo. Entonces pensé que me estaba muriendo, literalmente, que tenía un infarto. Salí para una clínica. Además, yo sufro de claustrofobia y tenía la claustrofobia como al tope. Entonces llegué a la clínica y ni siquiera era capaz de entrar a la sala de urgencias, porque era cerrada. O sea, entré, me dijeron, no, bien pueda, pase, y cerraron la puerta de vidrio con llave. Me tocó, venga, abra, que yo aquí no me aguanto. Y se dieron cuenta que lo que tenía era un ataque de pánico. O sea, yo no tenía infarto, yo no tenía nada. Y me mandaron para tratamiento psiquiátrico porque, pues como venía también con el ataque de claustrofobia y había tenido 5 meses muy difíciles con condiciones familiares complejas, al parecer todo se fue como acumulando. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron, venga, usted tiene un ataque de pánico y debe visitar a un psiquiatra? Yo eso lo tomo con tranquilidad. Porque además ya he tenido tratamientos psicológicos y sé que es normal. Siempre lo he tomado con mucha tranquilidad. Yo digo, es la mente la que tiene un lío, es como cuando es la gastritis, es cuando es cualquier otra cosa. O sea, nunca me ha dado ni susto ni pena. Yo siempre lo he enfrentado, de hecho lo cuento con mucha tranquilidad y por eso estoy aquí además. En la visita con el psiquiatra, al otro día, se dio cuenta que lo que tenía era una crisis de ansiedad que venía ya acumulada por varias situaciones. Claro, había una historia familiar previa de muchas dificultades que había ido acumulando. Dificultades médicas además, y todas muy relacionadas con temas del corazón, casualmente. Entonces, seguramente pues mi subconsciente ya también, y de toda la presión y de saber que descargaban todos como esa responsabilidad en mí,
porque yo soy la fuerte, yo soy la que reacciono, yo soy la que gestiono, ya mi mente y mi cuerpo no lo soportaron y ese día fue como el punto de quiebre. Doctor Camilo, Clara nos relata tal cual toda esa sintomatología, incluso ella me explicaba y me decía, Lili, fue así, en 3 segundos y yo dejé de respirar y dije, me dio un infarto. Es la sintomatología típica, es el cuadro mejor descrito. Creo que lo escribió mucho mejor que yo al inicio. Bueno, Clara, muchas gracias por contarnos tu historia y por aquí ya empiezan a compartirme mis compañeros que están haciendo el seguimiento de Facebook Live de la ayuda de la psicóloga María Araceli Giraldo. Dice Diana Jaramillo Muñoz, buenas noches, un saludo muy especial desde Itagüí. Hace aproximadamente 8 años sufro de ataques de pánico. Inicialmente tuvo dificultades porque sentía mucho miedo para salir de esa sensación del ataque. Ahora lo ha manejado igual con ayuda psicológica y entiendo ya un poco más de lo que pasa. Llama una atención fuerte a las EPS para que el tratamiento sea conjunto, remiten al psiquiatra y a veces los psiquiatras solamente atienden para medicar y no hacen como un acompañamiento más integral. Muchas gracias y le doy la bienvenida a Liliana Herrera desde Envigado. Liliana, buenas noches. Liana, perdón, yo veo Liana y creí que era Liliana. Liana, buenas noches. Buenas noches, Liliana, para usted y todo su equipo de trabajo. Bueno, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Qué le genera este tema? ¿Este tema del ataque de pánico, tienes alguna cercanía con él? Me tocó las fibras de mi núcleo familiar, Liliana. ¿Verdad? De verdad que sí, es un tema que es, como docente, yo puedo dar testimonio de que esto lo están sufriendo el 50%, si no sería más, de los chicos después de esta pandemia. A ver, en mi núcleo familiar precisamente tenemos un caso y agradecería que el doctor Andrés nos lograra, digamos que orientar de la forma más asertiva para nosotros como familia, como núcleo familiar, hacer un acompañamiento a estos chicos y a estas chicas que tanto lo necesitan. ¿Qué hacer yo como madre cuando tengo en mi hogar un caso tan específico y que de verdad afecta el normal desarrollo de nosotros como familia? ¿Y cuántos años tiene tu hijo, tu hija que está padeciendo los ataques? 18 años. Ajá. ¿Y está en acompañamiento psiquiátrico? Bueno, inicialmente pues la llevé a la DMS y le medicaron algo. No recuerdo el nombre en este momento. Ella lo está consumiendo. Pero ¿qué hacer uno claro, como cuidador? Sí, o sea, ¿hasta qué punto puede ser tan supremamente peligroso que yo no pueda dejar, que no lo podamos abandonar a ese miembro de la familia? Ok, perfecto. Muchas gracias, Liana, porque es una pregunta clave frente a los cuidadores. ¿Qué hacer ante una persona y que tiene episodios frecuentes de pánico? Entonces, Liana, muchas gracias, Liana. Liana nos pone en contexto una cosa muy importante que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el mundo en general después de esta pandemia. Continuamos en pandemia, claro, pero digamos una de las grandes secuelas tiene que ver con la salud mental y posiblemente los trastornos de ansiedad se hayan disparado mucho más que otros trastornos mentales justamente por lo que relaciona y los retos que representa estar tan cerca de la muerte como lo hemos estado durante todo este tiempo. Los cuidadores juegan un papel importantísimo en el cuidado de todas las enfermedades, pero en las enfermedades mentales particularmente lo hacen de una manera mucho más indirecta que generalmente se hace en otras, porque digamos que la atención a los cuidadores, por ejemplo, los enfermos crónicos, de los enfermos con una enfermedad terminal, valga la redundancia, suelen tener un poquito más de ocupación. En cambio, los cuidadores de los pacientes con enfermedad mental suelen ser un poco más descuidados, porque centramos mucho la atención en el paciente específicamente. Entonces, los pacientes que tienen ansiedad y específicamente los pacientes con ataques de pánico necesitan una red de soporte familiar que esté alrededor de brindar las herramientas necesarias para que disminuyan las conductas evitativas. ¿Qué es eso de las conductas evitativas? Sí. Es un mecanismo fisiológico, natural, que cualquier organismo puede tener frente a una amenaza. Entonces, si yo me siento amenazado, lo primero que yo pienso hacer es huir, escapar, evitar exponerme a esa amenaza. Entonces voy a poner un ejemplo.
Si yo puedo sentir que un ataque de pánico, por ejemplo, empieza o se desencadena cuando yo estoy conduciendo el carro, como es el caso que nos contaba María Clara. Claro, que le da claustrofobia, que se desespera. Entonces, María Clara posiblemente podría asociar que el ataque de pánico se le va a presentar justo cuando está conduciendo el carro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Deja de conducir, ¿sí? Entonces, abandona el carro. O una persona le da el ataque de pánico cuando va a la universidad. Entonces, ¿qué hace? No vuelve a la clase porque asocia que ir a la universidad desencadena los ataques de pánico. O hacer el recorrido entre la casa y la universidad, la casa, el trabajo. ¿Cuál es el lío? Que como decíamos ahorita son eventos paroxísticos, es decir, no tienen un estímulo desencadenante claro, sino que el paciente de manera automática lo asocia con que es ese evento. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Acompañarlo? Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir la posibilidad de que las conductas evitativas se repitan, porque lo que necesitamos es que vuelva a la funcionalidad para que su cerebro y todo su contexto empiece a entender que en realidad la amenaza no está ocurriendo y que tiene las herramientas y las habilidades intrínsecas para enfrentar a ese miedo potencial. Entonces, disminuir la evitación a partir del cuidado y el acompañamiento es indispensable. Voy a poner un ejemplo, sigamos con el caso del carro. Entonces, si asociamos que el vehículo es el que me genera el ataque de pánico, pues en lugar de que se vaya solo los primeros días, pues le acompaño hasta que luego, un par de veces luego ya pueda estar solo, ¿sí? Es decir, que la familia puede contener con las estrategias necesarias para que no ocurran estos perpetuadores de los síntomas ansiosos. Estamos conversando en Salud para el Alma de los ataques de pánico, que hace parte de los momentos de una situación de ansiedad fuerte o un trastorno de ansiedad. Vamos a un corte, regresamos con la historia de Clara López y seguimos en esta conversación y con la participación de ustedes. Salud para el alma es estar bien, es estar en paz con Dios y con todos los seres humanos y con todos los animales que habitan en este planeta. Eso es salud para el alma. Salud para el alma es poder despertarse todos los días pensando en que tenemos las capacidades y todas las oportunidades para ser mejores personas. Pensando en positivo, recargándonos de las mejores energías y llenando de salud el alma. Para mí, salud para el alma es estar rodeada de personas como mi familia, mis amigos, que me ayuden a alimentar el alma con mucho cariño, amor, respeto y que me proporcionen paz para poder disfrutar de una vida saludable, para poder unir mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Tuviste que estar en hospitalización. ¿Cómo fue ya esa atención en ese momento del pánico que tenías? No, solamente fui a urgencias y la médica identificó pues que era un tema de ansiedad y de pánico y solicitó atención por psiquiatría. Me mandaron para la casa a tranquilizarme. Al otro día conseguí, afortunadamente eso fue de un día para otro, conseguí el psiquiatra y ya empecé el tratamiento con él. No estuve hospitalizada, pero sí pues inmediatamente medicada y con visitas semanales los primeros meses. El psiquiatra sí me dijo como venga, para que se calme, cuando le vuelva a pasar, respire. O sea, era muy importante el tema de los ejercicios de respiración. Yo vivo sola, entonces también tenía que tener pues como más cuidado. Vivo en un piso 13. Yo nunca he tenido como ni pensamientos ni intentos suicidas, cero, pues porque no me interesa, no tengo esa valentía. Pero sí sentía que no me podía asomar al balcón, me tocó cerrar. O sea, ¿te dio un susto? Sí, yo decía, cualquier día. Si no me controlo, me voy. Pues yo, pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, no es normal en mí. La semana siguiente al ataque de pánico no podía respirar. Trabajando era... Mis jefes me miraban y era como, le va a dar. Desde ahí fue que tuve que preguntar como, ¿qué hace la gente que está a mi alrededor en caso de que a mí me dé un ataque de pánico? Y lo mejor es, primero, contarle a la gente que uno tiene esta condición y decirles, cuando me dé un ataque, cójame la mano, dígame, tranquila, aquí estoy, no va a pasar nada,
fresca. ¿Y cómo has ido enfrentando? Porque tienes proyectos en el oriente antioqueño, debes viajar por el túnel, la claustrofobia, más la ansiedad. También es bonito identificar cómo has logrado tener ese autocontrol. Sí, al principio me tocaba dar toda la vuelta, por Llano Grande, todo completo, porque no era capaz. El solo hecho de entrar al túnel era un choque sumamente fuerte, hasta que un día dije, yo no vuelvo a entrar acá. Eso también lo saben todos, entonces cuando digo, no, me vine por el túnel, ya lo lograste, ya pasa, yo sí, y por voluntad propia. La primera vez me tocó obligada porque por derrumbes se cerró todo, era la única manera de regresar a Medellín. Y lo que hice fue, pasé el peaje, bajé la ventanilla, respiré profundo, me di la bendición y le dije a Dios, ayúdame a entrar y a salir, que a mí no me pase nada. Y bueno, puse el aire acondicionado, puse musiquita y como tratando de cantar y bailar y no sé qué, ya. Entonces yo dije, la primera vez a nadie le conté que me iba a meter al túnel. Cuando salí, ya conté yo, me tocó por el túnel y todos saben, siquiera no contaste antes, nos hubiéramos derretido porque sabemos lo que te pasa. Bueno, ya ustedes lo están viendo, Clara nos está dando una gran clase de cómo manejarlo, qué hacer, cómo su red de apoyo ya hoy sabe qué hacer con ella y cómo acompañarla. Nos llama Fernando Pineda desde Bucaramanga. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué le parece este tema y qué se le ocurre? Bueno, es un tema muy interesante porque realmente yo hace 18 años estoy sufriendo de este ataque. Primero que empieza como trastorno de ansiedad. Ajá. Se me aumenta, me tiraba al piso, ya me iba a morir, me cogían, me llevaban a la policlínica en Barranca y me ponían era a dormir. Siempre que llegaba me daba cada día, después cada 3 días, después cada 4 días y así tuve que pedir, me vine para y me tuve que ir para Bucaramanga. Sí. Y acá sí ya me mandaron de psiquiatra. ¿Y cómo le ha ido en ese acompañamiento? Pues en el psiquiatra me mandaron primero sertralina, después paroxetina, pero ya he sabido más o menos controlar la situación, meditación, respiración, pero entonces hace como una semana me volvió a dar, ya llevo 18 años, pero ya no me da como la intensidad que anteriormente me daba. ¿Ya usted identifica cuándo le va a dar? ¿Ya es capaz de leer, me va a pasar? Sí, sí. Y yo lo que quiero, digamos, saber es si uno de pronto, cuando le da muy duro esos ataques de pánico, puede uno morirse, ¿sí? Fallar al corazón o algo así. Bueno, vamos a ver, don Fernando, le ha ido muy bien, le felicito por ese autoconocimiento que ha generado y ya usted ha identificado unos controles. Vamos a ver qué nos dice el doctor Camilo Andrés. Don Fernando, muchas gracias por comunicarse. Como lo mencionábamos al inicio, es muy típico que los pacientes puedan percibir un peligro relacionado con morirse, porque la sensación de la activación, por ejemplo, de la actividad cardíaca es tan alta que perciben como si fueran a tener un infarto, por ejemplo. No hay una mortalidad asociada al ataque de pánico, es decir, que los síntomas que genera el ataque de pánico no son lo suficientemente severos como para provocar en sí mismos un ataque cardíaco o una muerte, ¿sí? No hay ninguna forma fisiológicamente hablando de que el ataque de pánico lo genere. Ahora, eso hace parte del tratamiento que tenemos que empezar a trabajar y don Fernando, aprovechemos y vamos haciendo algunas preguntas del tratamiento de una vez. Y es que los objetivos que tenemos con el tratamiento es espaciar la frecuencia de los episodios y disminuir la duración del episodio. Digamos que el objetivo del tratamiento inicial no es que el paciente no vuelva a tener ataques de pánico, porque ese es un objetivo a largo plazo y bastante ambicioso. Se demora en el tiempo. Se demora en el tiempo porque incluso los medicamentos que tenemos que utilizar se tardan en hacer su efecto. Entonces, el primer objetivo es
que se espacien en el tiempo, es decir, que si tengo una frecuencia, como él lo mencionaba, que el inicio era todos los días, luego 4 días, luego un mes. Ese es el primer objetivo. Y lo segundo es que si antes duraban 10 minutos, pues empiecen a durar 2 minutos, 3 minutos. A medida que esos dos objetivos se van logrando, y esto es posible a través de 2 estrategias. Uno, por supuesto, la medicación. En el ataque de pánico es necesario el tratamiento farmacológico porque necesitamos apagar el sistema nervioso autónomo, el que es responsable de que nos hiperactivemos, de la taquicardia, de la sudoración, de la frecuencia respiratoria. Eso hay que apagarlo y eso requiere tratamiento farmacológico, pero adicionalmente es necesario siempre que el paciente tenga tratamiento psicoterapéutico, es decir, que solo el tratamiento farmacológico es insuficiente para controlar de manera efectiva los ataques de pánico. Se necesita un entrenamiento en muchas habilidades y muchas estrategias psicoterapéuticas que le corresponden en este caso pues al profesional de psicología para que el tratamiento sea conjunto. Claro, ahí hay que empezar a identificar y por eso pues nosotros en Twitter preguntamos si sabían qué hacer, cómo ayudar a una persona que enfrenta un ataque de pánico y les dimos varias opciones. Permanezco con la persona, la llevo a urgencias, ejercicios de respiración, todas las anteriores, nos dijeron todas las anteriores el 41.2%, ejercicios de respiración, vamos a ver si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, 33.3%, y también permanezco con la persona 21.6% y la llevo a urgencias el 3.9%. Esas pues fueron como las menores y en Instagram también lo preguntábamos, ¿conoce la diferencia entre miedo, ansiedad y pánico? Sí, el 36%, no el 64%, o sea, no tenemos muy claros todos esos conceptos, porque psicológicamente es importante tener en cuenta qué está activando ese momento de pánico. Y de eso hay que conversar, porque como lo estaba diciendo el doctor Camilo, hay momentos, un examen, viene tal persona, porque a veces viene una persona y cuando empezamos a conversar nos damos cuenta que esa persona históricamente generó abuso sexual. Y va a venir ese tío o va a venir ese primo o esa persona que la familia no sabe que es un abusador. Y entonces es la manera como se defiende la persona y reacciona. Por eso hay que conversarlo mucho y en terapia nos hemos encontrado con algunos momentos claves que claro, cuando el paciente se da cuenta dice, ya sé, ya lo puedo empezar a manejar. Marta Álvarez nos llama desde Envigado. Marta, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ah, bueno, qué rico. Quería participar en el programa. Claro, cuéntenos. Yo también tuve la experiencia parecida al señor que pasó. La mía hace también como 30 años. Sí. Yo no sabía qué era eso tan horrible. Para mí la experiencia fue pues horrible. Estaba en un velorio, como fue con tanta gente y me dio en ese instante. Y es esa falta de respiración, uno cree que se va a morir y empiezan los gritos. Entonces cuando me dio fue impresionante. La única manera que encontraron fue llevarme a la clínica y como dijo el señor, a uno lo dopan porque no encuentran otra solución. Y entonces ya cuando usted despierta está pues como oído, como perdido. ¿Qué pasó? Al otro día usted se siente súper mal, a mí volví medio ahí mismo, ya después nunca pude volver a estar donde había tumultos de gente, porque me dio pánico de eso, e incluso iba a los almacenes y con esos tumultos de gente me daban y me tenían que coger, llevarme a la clínica, lo mismo me pasaba. Yo no sabía que eso venía como pegado a una tristeza que yo mantenía, y a raíz de esa tristeza yo me dio ansiedad y depresión. Yo el único recurso que encontré fue quedarme encerrada. ¿Te encerraste? Encerrada en la casa, sola, a oscuras, porque no oí bulla ni nada. Claro, pues, pero incrementaste la tristeza. Sí, le cogí pánico a todo me daba miedo, la bulla me aterraba, la gente, todo eso, no me gustaba sino estar sola, y en la soledad era que yo me sentía tranquila. Eso es una experiencia impresionante, y fuera de eso, hace tantos años, 30 años, el gobierno o en Colombia, o yo no sé, la salud, no le ayudaba a uno, no le ayudaba. Aquí ha sido muy mala la experiencia en cuanto a psiquiatría. Sí. Entonces yo no tuve médicos en la EPS ni nada que me colaboraran. Yo ya duré como 5 años así y pude ya pagar un médico particular, que fue el como que me fue dando, pero la droga psiquiátrica tampoco es una droga psiquiátrica,
que lo va a uno como perjudicando la mente, le va acabando como con ciertas cosas, y entonces se vuelve uno más sensible, menos alegre. Yo quedé sufriendo de esas cosas. ¿Y hoy cómo estás? ¿Hoy cómo te Yo sentís? sigo tomando droga psiquiátrica fuertísima, tomo mucha, porque tomo para la depresión, tomo para la ansiedad, el pánico no me ha vuelto, pero vivo muy irritable. Con la pandemia me dio fue la irritabilidad, sabiendo que a mí me gusta mucho estar encerrada, a mí no me hacía falta salir, pero con la pandemia me volví muy irritable, con mucha ansiedad cuando de pronto salía por ahí a hacer alguna vuelta y con la gente como haciendo taco, entonces me daba como, me tengo que devolver para la casa ya mismo, tengo que devolver porque me va a dar algo. Claro. Pero eso es impresionante, pues es una sensación impresionante que yo no se la deseo a nadie. Perfecto. Y ahora pues quisiera que la medicina en cuestión de eso ayudara bastante. Claro que uno tiene que poner mucha parte y yo no pongo casi parte porque yo no hago cosas distintas a estar encerrada. Bueno, vamos a identificar, y gracias Marta, nos llamas en el momento en que... A ustedes les agradezco mucho, una bendición bien grande. Bueno, muchas gracias, lo mismo para vos. Cuando estamos encontrando alternativas de solución. En el comienzo del programa, Camilo, nos decías, la respiración es clave y hay que aprender a respirar. ¿Qué hacer con la respiración? Ese es el elemento más importante y posiblemente sea la medida salvadora cuando ocurre un ataque de pánico. Así como lo mencionaban ahorita, quedarse, acompañar y ayudar con la respiración. Y miren que el porcentaje de la gente que va a ir a urgencias es mínimo, por lo que mencionábamos ahorita, porque cuando van a llegar a urgencias ya han pasado el ataque de pánico. Entonces la respiración es el elemento terapéutico básico que va a salvar al paciente de que los síntomas se perpetúen en el tiempo. Para los hombres suele ser más fácil la respiración porque los hombres tenemos respiración diafragmática. Para las mujeres les cuesta un poquito más el ejercicio de la respiración porque suelen tener respiración torácica. Entonces, ¿en qué consisten los ejercicios de respiración? El éxito está en que la respiración sea lo suficientemente pausada para que uno pueda percibir de manera consciente cómo entra el aire por la nariz y cómo va a salir el aire por la boca. Entonces es de la manera muy sencilla que vamos a hacer ahorita. Sí. Entra el aire despacio por la nariz y vamos a llevar el aire para que el abdomen empiece a inflarse. Este es el único momento en el que está permitido que se infle el abdomen. De resto no más. Entonces entra el aire por la nariz y lo llevamos a que el abdomen se infle. Cuando tenemos el aire dentro del abdomen, vamos a contar mentalmente hasta 3. 1, 2, 3 y de manera muy despacio vamos a desinflar el abdomen botando el aire por la boca con la boca entreabierta. No abierta del todo, sino que el aire salga despacio entre los dientes. El éxito estará en que el tiempo en que se tarda el aire en salir sea el doble de tiempo que se tardó el aire en entrar. En otras palabras, la inspiración dura un tiempo y la expiración debe durar 2 tiempos. Cuando hacemos esto de manera consciente, es decir, tomarnos el tiempo de cómo entra el aire, cómo está el calor, cómo está de frío, incluso si huele a algo, llevarlo al abdomen y hacer consciente que mi abdomen se mueve, conservarlo un momentico porque hay un impulso natural de botarlo rápidamente y eso es lo que vamos a evitar, y luego lo vamos a botar despacio por la boca entreabierta, demorándonos el doble de tiempo. Cuando nos damos cuenta de haber ocupado tanto tiempo en la conciencia de la respiración, se ha disminuido la intensidad de los síntomas del ataque. Es como una manera de hacerle trampa al cerebro, como no venga que yo estoy controlada, venga que no hay urgencia. Lo que ocurre es que la ansiedad nos juega una mala pasada y creemos que el cerebro es el que nos está controlando solo. Cuando nosotros hacemos y nos responsabilizamos de esta gestión de esta emoción, vamos a tener una posibilidad de poder responder de manera más efectiva y la respiración es la forma más adecuada. Bueno, vamos nuevamente al Centro de Llamadas de Salud para el Alma. Estamos con la psicóloga Susana Rúa Álvarez. Susana, ¿cómo va la conversación en este momento en la línea telefónica? Está muy interesante poder tener la asesoría del psiquiatra que nos está acompañando para que las personas también entiendan la importancia de un tratamiento integral, ¿cierto? De que es importante unas estrategias psicológicas, pero también una ayuda orgánica y a través de la línea, en algunos casos específicos, nosotros hacemos esas coayudas a través de psiquiatría
Entonces, esperamos recibir todas sus llamadas, todas sus preguntas, si quieren fortalecer estrategias, psicoeducación, que es muy importante para saber cómo el pánico actúa a nivel cognitivo, conductual y emocional, para cada vez aprender a tener un mejor manejo de ello. Vamos a estar muy disponibles. Cualquier pregunta puede aparecer. Hoy estamos hablando de pánico, pero si alguien quiere hablar de, mire, la muerte me está pasando por aquí por la mente y yo quisiera hablar de eso, también lo pueden hacer. O estoy muy triste y no tengo con quién hablar, o me siento muy mal, o creo que van a abusar sexualmente de mí, tengo mucho miedo, porque puede ser que una niña o una niña esté en un momento difícil, una joven, una mujer, y puede llamar también a la línea telefónica de Salud para el Alma. Claro que sí, atendemos todos tipos de casos de personas que tengan algún malestar o algún deseo de ser escuchado, alguna necesidad de conocer ofertas institucionales por casos de abuso, de maltrato, de violencia intrafamiliar. Estamos aquí para esto y bueno, en este momento estamos pasando por procesos de duelo, por procesos de terminar un año que ha venido siendo de pronto difícil en ciertos aspectos y puede estar removiendo emociones, como lo decías ahorita. Entonces es bueno siempre poder hablarlo, no quedarnos con esas emociones ahí, sino tener ese espacio de escucha también. Bueno, Susana, muchas gracias. Te dejamos ahí trabajando y si ustedes quieren conversar con Susana y con el equipo de profesionales de Salud para el Alma, la línea telefónica que hay en convenio con la Universidad de Antioquia, pues lo pueden hacer y llamar a las líneas telefónicas que ustedes vieron ahí en pantalla, 540-7180, 018-413-838. Funciona 7 días a la semana, 24 horas, pueden llamar de toda Antioquia. Es más, si usted está allá en Bucaramanga, en Barranquilla y quieren llamar, también le reciben la llamada, no pasa absolutamente nada y no tiene que hablar paisa, se la reciben inmediatamente con toda tranquilidad, porque queremos, y es una intención de la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría de Salud, tener espacios de contención y de apoyo para no dejar avanzar problemáticas de salud mental, porque pues esa es nuestra tarea, ayudar a contener, a entender y sobre todo, como lo decía Susana, una educación, a tener un conocimiento, ustedes sepan qué les está pasando. Eso es clave entonces, Camilo, ya entendimos la respiración, nos decía ahora Fernando Pineda que aprendió a meditar, que aprendió a calmarse, o sea, tener algunas herramientas de ese autocontrol son importantes. Por eso lo mencionábamos ahorita, Lili, que la medicación es una piedra fundamental, por lo que mencionábamos, que va a permitir que los síntomas somáticos, o sea, los del cuerpo, empiecen a bajar. Y este es uno de los principales episodios de mejoría que el paciente va a percibir, pero no son suficientes. Necesitamos enseñarle también al paciente otras estrategias relacionadas con aquietar su mente, con posibilitar estar mucho más tranquilo, hacer los ejercicios de respiración de manera consciente, no solo cuando ocurre la crisis, sino en cualquier momento, cuando está en el carro, cuando va en el metro, cuando va en el bus, utilizar estas estrategias de respiración que van a hacer que rápidamente las pueden utilizar cuando se presenta el ataque de pánico. Y adicionalmente también hay que empezar a identificar cuáles son esos elementos que perpetúan el síntoma. Claro. ¿Por qué mi síntoma se dispara en ciertas situaciones y por qué hay ciertos contextos de mi vida que hace que el síntoma se mantenga? ¿Sí? Porque hay algunos alimentadores de los síntomas. A veces es el trabajo, a veces es la familia, a veces son las relaciones interpersonales. El dinero. Es decir, hay un montón de elementos a través de nuestro funcionamiento global que pueden disparar que hayan episodios agudos de ansiedad. Y eso entonces también necesita ser intervenido, porque entonces no vamos a hacer como solo pañitos de agua tibia cuando ocurre el ataque de pánico y simplemente hacer el ejercicio de respiración, porque necesitamos es cortar de raíz el elemento que está disparando. Adicionalmente porque muchas veces los pacientes no cursan solo con trastorno de ansiedad, lo decía Marta también, y es que hay una gran comorbilidad, hay la presentación de varios trastornos mentales o de varias situaciones o varios síntomas asociados con un ataque de ansiedad o con un ataque de pánico, y es muy frecuente que se presente la comorbilidad, que se presente de manera conjunta los episodios de ansiedad y los episodios depresivos, y eso necesita una intervención multimodal. Bueno, le preguntamos a varios televidentes, Lina Pulgarín se fue para la calle a consultarle a la gente qué es Salud para el Alma, ya escuchamos a nuestros compañeros de Teleantioquia indicando qué es Salud para el Alma, vamos a verlos y luego vamos a un corte y regresamos con la última parte de la historia de Clara, de cómo ya hoy está viviendo y cómo ha logrado ese control de esos trastornos de pánico que le daban
para entrar a la parte de conclusiones y recomendaciones, recuerden que nos pueden llamar al 232-4604 o al 018-515-015. Estamos aquí para conversar con ustedes en directo y aprovechar la presencia del doctor Camilo Andrés. Ya veamos estos testimonios. Salud para el alma para mí es estar en paz con Dios, aceptar las cosas buenas y las cosas malas que me pasan. Es vivir con mucha felicidad, tranquilidad y rodeado de mucho amor. Para mí, salud para el alma es colaborarle a las personas de bajos recursos con algún aporte económico o beneficioso para ellos. Es estar con la conciencia tranquila ante Dios y ante los demás seres vivos, sean humanos o sean otro tipo de ser vivo. Salud para el alma para mí es estar en paz con todo lo que me rodean y mantenerme en un ambiente sano. Lo atendiste a tiempo, porque si no estarías en un trastorno de ansiedad muy fuerte e incluso podrías estar en un cuadro depresivo si no le hubieras puesto atención. ¿Qué decirle a las personas que nos ven? Primero, que no les dé pena. Como dije al principio, el tema mental se dispara así cuando uno menos se lo imagina. O sea, eso no se siente. Yo no sentí nada antes de, y no tiene por qué dar pena. Pues a uno no le da pena decir que fue donde el oftalmólogo, que fue donde el gastroenterólogo, pues, y que tiene medicamentos. Pues eso es sumamente normal. Entonces, como que lo asuman con esa naturalidad de es una enfermedad cualquiera, es una parte más del cuerpo que necesita atención. Segundo, contarle a su círculo cercano para que puedan estar más pendientes de uno. Apoyan de alguna manera, o sea, como uno menos se lo imagina, se van como acercando y van creando como esas redes de apoyo que son muy importantes. Lo otro es ser muy juiciosos con los medicamentos, la constancia con los medicamentos, eso también ayuda bastante. ¿Tu grupo familiar qué te ha dicho en relación con tu situación de salud? Pues al principio obviamente se preocuparon mucho, pero como, a ver, entonces, ¿qué hay para hacer? Porque ahí no te puedes quedar, porque hay que solucionar, porque no podemos permitir, y vos no te puedes permitir caer en algo más profundo. Entonces, viven muy pendientes y como no me tallan, pues como que te tomaste el medicamento, o sea, no, saben que yo soy muy juiciosa con eso y que es mi responsabilidad. ¿Has tomado decisiones también sobre esas causas que te generaron la ansiedad y el pánico? A mí no me vuelve a pasar eso porque también en ese momento tenía una carga laboral sumamente alta. Digo, yo no me quiero volver a enfermar por eso. Entonces, en eso sí he tomado decisiones. Se cayó el mundo. Se cayó el mundo. ¿A quién le agradecerías para estar hoy controlada, consciente, viva y garantizando mantener tu vida con mucha calidad? Pues a mi familia en general, no solo a mis papás y a mi hermano, sino como a todo el núcleo familiar que han estado ahí. A mis amigos cercanos también, ellos son eje fundamental en mi vida. Y a mí porque también he sido capaz de controlarme, de ser juiciosa con mi tratamiento, con mis medicamentos y decir, bueno, no me va a pasar, voy a tomar otro riesgo y voy a ser capaz. O sea, ese voy a ser capaz para mí ha sido muy importante. Soy Clara María López Cadavid y soy Salud para el Alma.
Como siempre, un abrazo muy grande, Clara María López Cadavid. Muchas gracias por compartir la historia, por darnos esas pistas, esos ejemplos. Sé que nos estás viendo en este momento mientras estamos al aire y tu familia también. Y te felicitamos porque es valentía, no dar pena, aceptar el asunto psiquiátrico como un asunto de la vida y como un asunto que necesitamos todos nosotros. Nos llama Sandra Velázquez desde La Floresta. Sandra, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo va todo? Bueno, pues muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué nos quieres compartir? ¿Qué quieres preguntar? Bueno, la pregunta es como para el especialista, es Sí, claro. con relación que nos dé como esos tips a estas personas que sufrimos de ansiedad y de pánico, ya que solamente, o por decir en mi caso, estoy solo medicada y la verdad quisiera pues como que nos diera esas alternativas porque no quedarse uno solo con la medicación. Sandra, ¿y ha estado usted con psicólogo o no? Con psicología no, con psiquiatría solamente. Bueno, yo le quiero recomendarle también enseguida pues que el doctor Camilo nos dé unas pistas, que aproveche esta línea telefónica de salud para el alma que está disponible para todos nosotros y que pueda llamar, y que hay psicólogos ahí que también la pueden acompañar y darle algunos tips y algunas herramientas adicionales a las que usted va a recibir hoy, y que aproveche. Ahí está la línea telefónica para que ustedes puedan llamar y de manera gratuita, ¿sí? Para que lo tenga. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias. Doctor Camilo Andrés. Bueno, Sandra nos abre un panel gigantesco y ya se nos acabó el tiempo. Pero digamos que básicamente tenemos varias herramientas que podemos intervenir. Yo suelo decirle muchas veces esto a los pacientes, y es que el ataque de pánico puede cursar como una alarma que tu cuerpo y tu cerebro te está dando para que te ocupes de ti mismo. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención, y yo siempre les pongo esa analogía, proponiéndoles que empiecen a ocuparse de su autocuidado. Porque muchas veces, y ya lo decíamos en el caso que estábamos viendo con Clara, tenía que ver con que tenía, por ejemplo, una sobrecarga laboral. Entonces, y familiar. A veces uno se carga de cosas que no le corresponden, se sobreexpone a ciertos estresores y finalmente se olvida de que uno tiene que ocuparse de uno mismo. Entonces, este es un primer llamado. Uno, hay que ocuparse de nosotros, hay que ocuparse de sí mismo, hay que ocuparse del esparcimiento, del hobby, del descanso, hay que ocuparse de consentirse. Y sin culpa, Camilo, porque estos días leía a una colega que decía, por fin me di cuenta que primero soy yo, segundo yo y tercero yo, porque hasta este momento estaba dedicada a los demás y no tenía tiempo para mí. Claro, porque es que históricamente nos han enseñado que tenemos que ser muy buenos con el prójimo, ¿cierto? Pero es que para ser bueno con el prójimo, primero tienes que ser muy bueno contigo, porque si no, entonces no tienes nada para dar. Si yo no tengo nada para entregarle al otro, pues entonces no tiene sentido. Yo me tengo que cuidar mucho para poder ayudar a cuidar a otros, ¿cierto? Entonces es el primer escenario. Lo segundo es que hay que permitirse estar enfermo de la ansiedad. Cuando digo eso, hago referencia como a la posibilidad de entender que tenemos una enfermedad y que podemos tener una intervención y un manejo psiquiátrico, psicológico, farmacológico, el que corresponde. Y la tercera opción es que hay muchas herramientas de ayuda, ¿cierto? Tienes los centros de salud, tienes estos centros de atención que están disponibles, como la Secretaría lo ha dispuesto. Hay muchos espacios en los cuales puedes ocuparte para que puedas tener una intervención adecuada al propósito que necesitamos ahora. Y ahí la posibilidad de buscar, miren, las casas de la cultura, los centros de adultos, en cada uno de los municipios hay alternativas, los espacios de deporte y recreación, hay clases de yoga, hay entrenamientos, hay caminatas, hay un montón de alternativas incluso gratuitas, es decir, pagadas con nuestros impuestos en los municipios, que no aprovechamos, y que es la posibilidad de activarse, cursos de conversación, de lectura, cineclubes. Hay una gran oferta que usualmente las personas no buscamos y que están ahí, disponibles para que las aprovechemos, porque no hay que pensar en cosas costosas. Y también están las herramientas que, por ejemplo, YouTube tiene un montón de posibilidades de tener meditación, yoga, ejercicios, grabaciones provocadoras de reflexiones, asuntos positivos que podemos aprovechar. De acuerdo. Entonces, la tecnología ahorita nos juega un papel muy importante. Nos lo enseñó también la pandemia cuando estuvimos en el confinamiento. Entonces, hay un sinfín de estrategias y habilidades que podemos empezar a entrenarnos, por ejemplo, a través de los medios tecnológicos, que van a ayudar a que nos entrenemos en mantener una mente mucho más tranquila, justamente construir más salud para el alma. Bueno, ahí les queremos dejar a ustedes esta propuesta, esta posibilidad de encontrar más caminos. Somos conscientes y lo asumimos y lo aceptamos, aquí lo estábamos conversando, que el sistema de salud, la psiquiatría aún, a pesar de todas las evidencias que tenemos producto de la pandemia y las necesidades que hay, le falta más, necesitamos más estudiantes de
psiquiatría, más psiquiatras, más profesionales que se quieran dedicar a este tema y también un fácil acceso en cada una de las EPS a la cita con psiquiatra. No todos los médicos generales, queriéndolos mucho, a veces no tienen la capacidad de poder responder inmediatamente al asunto psiquiátrico, por eso hay que delegar hacia un profesional de la psiquiatría y de la psicología para comprender mucho más. Entonces, aprovechemos todas las opciones, los invitamos a que todos los programas de Salud para el Alma, si usted los quiere ver, están en el canal de YouTube de Teleantioquia. Ustedes buscan Salud para el Alma en Teleantioquia y les aparece un canal donde están todos los, hoy 11 programas ahí depositados para que ustedes los puedan ver, los puedan estudiar y garantizar una mayor conocimiento y cercanía. Doctor Camilo, muchas gracias. Gracias a ti, Lili, y gracias a los televidentes que se regalaron esta horita para compartir con nosotros este tema muy pertinente, sin lugar a dudas. Tener aquí un médico psiquiatra de urgencias a las 10 de la noche es un privilegio que no solamente nos damos nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, a mis compañeros de Teleantioquia por estar aquí y sigan en este canal regional que existe para estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien.